¿Le molesta que le diga maestro como para empezar a hablar, Federico? Hombre, es lo que ambiciona todo profesor, que alguien algún día le llame maestro. Por tanto, lo encuentro exagerado, pero no me molesta en absoluto. Porque hay una suerte de maestría en el mensaje, ¿no? En los hechos, en la práctica. A mí me gustaría preguntarle qué pensó aquel joven catalán que se inició en la ciencia más dura y terminó en una composición humanista de un respeto y trayecto mundial. Pues mire, desde el primer momento, como científico, yo pensé en lo que me dijo mi maestro en bioquímica, que decía: la ciencia es para aliviar o evitar el sufrimiento humano. Y eso ha sido toda mi vida. Y por eso no creo que haya habido ninguna transición. Cuando trabajaba como científico, haciendo análisis a los niños recién nacidos, y esto era como científico y sigue siendo ahora como persona que se dedica a la no violencia, a la cultura de paz y a los derechos humanos. Ahora, hay una parte oscura o gris de la ciencia que se desvía, que es soporte de sucesos violentos que a uno lo dejan siempre con la duda si se hubiera avanzado por el camino que ya no estaría padeciendo tanto daño. Sí, pero es que es distinto. El conocimiento siempre es positivo, siempre. Lo que es a veces negativo e incluso perverso es la aplicación del conocimiento. O sea que tiene que quedar muy claro que cuando se habla de científicos, los científicos son los que proporcionan conocimiento. Si esta aplicación del conocimiento es indebida, si esta aplicación del conocimiento, en lugar de para aliviar o evitar el sufrimiento humano y de procurar que todos puedan tener los alimentos básicos y que todos puedan tener una educación correcta, si en lugar de esto el conocimiento se aplica para lo contrario, entonces la responsabilidad exclusiva es de los que han aplicado de manera indebida el conocimiento. ¿Cuál es su vínculo con la radio? Pues mire, es importante porque sobre todo desde que me di cuenta, como director general de la UNESCO, de que era aquel medio de comunicación que llegaba más a la gente, que incluso a esta gran cantidad de personas que se han encontrado siempre fuera de lo que indebidamente también se ha llamado sociedad del bienestar. El 80% de la humanidad, esta humanidad que nace, vive y muere en unos kilómetros cuadrados, siempre pensé que cuál era el medio que llegaba a estas latitudes, a estos espacios tan aislados del mundo, la radio. Y siempre, y la verdad es que la UNESCO esto lo ha seguido, siempre le hemos tenido una especial predilección. Después también, al término de la contienda civil en El Salvador, recuerdo pues que creé unas radios comunitarias que se llamaban Buenos Días Mujer, porque las mujeres no cabe duda que son portadoras de paz frente a los hombres que normalmente hemos provocado el conflicto y la guerra. Y le llamé Buenos Días Mujer y me di cuenta de hasta qué punto aquellas radios servían para que las mujeres hablaran de los temas que les interesaban y se preocuparan por los hijos de unas y de otras y de cómo se podía a veces en una situación de gran precariedad alimentar a familias. En una palabra, me di cuenta del enorme valor social que tiene sobre todo para determinados contextos el que se utilice la palabra, la radio, que llegue a todas partes. Ahí nosotros que tenemos algunos años a cuesta dando vuelta por las radios, hemos vivido procesos que le daban una existencia finita como medio, el avance de la televisión, las nuevas tecnologías, pero la radio se ha apropiado de ellas y hoy permite que en un teléfono móvil o una computadora, una tableta o en la calle se pueda seguir escuchando y sigue siendo un vector fundamental para estos mensajes, ¿no? Me parece que... Y no dejará de serlo nunca.
Porque, fíjese, los que hicieron estas predicciones siempre son solo la parte de la sociedad que destaca normalmente por su capacidad de influencia, por su riqueza o por su poder. Pero a mí los que me interesan son los que no están precisamente en estos niveles. Son las personas que, como antes le decía, que nacen, viven y mueren a veces en sin espacios, más que su aldea, ¿no? exacto, en espacios muy reducidos. A mí son estas personas, porque todas estas personas son iguales en dignidad y son iguales en la capacidad creadora y en la capacidad de diseñar su propio futuro. Y no cabe duda de que es la radio la que les llega. Y les seguirá llegando. ¿Por qué? Pues porque, como usted dice, ahora todavía es más fácil. Porque antes se tenía que tener un aparato receptor, y después ya vinieron los transistores. Yo recuerdo que en la UNESCO les dimos el premio porque era la manera por la que ya ciudadanos que antes no podían, ahora podían escuchar la radio desde sus pueblos o conduciendo un automóvil. Y ahora ya, fíjese, ahora ya todo el mundo. Hay una presencia de los medios de comunicación, sobre todo concentrados, hegemónicos, que atraviesan nuestras sociedades, que ejercen notable influencia y que están jugando en la mayoría de sus casos un rol de acompañamiento a este endiosamiento del mercado. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Con qué herramienta, con qué argumento? Pues mire, yo siempre digo que los que promueven el que haya una visión de la realidad que es distinta de lo que sucede, son personas que no merecen el que les llamemos periodistas o el que les llamemos personas que nos informan, que sean informadores. ¿Por qué? Pues porque están desvirtuando lo que sucede y a la gente le llega una versión distinta de la realidad. Yo recuerdo que cuando era pequeño había en las antiguas gramolas, había al lado una figurita que era un perro y que ponía His Master Voice, la voz de su amo. Yo a todos los medios de comunicación que son la voz de su amo les detesto. Y creo que todos los demócratas deberíamos hoy decir lo mismo. Ya está bien de que ustedes nos estén o informando indebidamente o solo informándonos de noticias. La noticia es siempre lo extraordinario, es lo insólito, es lo no habitual. Y necesitamos saber el conjunto de las cosas, no solo aquello que iluminan los focos de los medios de comunicación. Claro. Y nunca olvidaré que el profesor Bernard Long, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985, habló de esto en el momento en que recibía el premio y dijo, ojo, con confundir información con noticias, porque la noticia es lo insólito, es lo que ilumina el foco de comunicación en un momento dado, de forma extraordinaria. Pero él decía, tenemos que cerrar los ojos y ver los invisibles, y pedir a los medios de comunicación que nos dejen ver los invisibles, es decir, que nos dejen ver el conjunto. Dice, porque solo en la medida en que veamos los invisibles, seremos capaces de hacer los imposibles. Y hoy lo que tenemos que hacer es hacer imposibles. Y por eso tenemos que pedir a los medios de comunicación que nos ayuden no solo a conocer la realidad, sino a conocer estos invisibles, a conocer el conjunto de lo que sucede para que cada uno vaya siendo capaz de tomar en sus manos las riendas de su destino. Yo encuentro que esta es la grandeza de todo ser humano y esto es lo que debemos procurar con los procesos educativos. Y hoy en el proceso educativo la radio, y esto ustedes lo tienen que anotar mucho y subrayarlo, la radio ocupa un lugar de privilegio. Cuando uno empezó a leer algunas cosas suyas, pensó, bueno, este será el hombre para la reconstrucción de España. Le interesó jugar en política partidaria, procurando hacer realidad sus sueños humanistas. Yo en el momento de la transición jugué un papel yo creo, de cierto relieve, porque
desde luego yo consideré que había llegado el momento en que teníamos que dejar nuestra ideología republicana o monárquica y pensar únicamente en que a una dictadura se la sustituye por una democracia genuina, por una democracia bien enraizada, por una democracia real. Y para eso eran necesarias muchas cosas y creo que lo hicimos bastante bien, sobre todo algunos que durante la época de Franco pues habíamos pasado momentos difíciles. Toda mi familia es una familia republicana porque yo tengo el honor de que el hermano de mi abuela fue el primer ministro de Educación, entonces se llamaba Instrucción Pública, nombrado por don Manuel Azaña. Es decir, que el primer ministro de Educación de la República fue un hermano de mi abuelo, un tío abuelo mío. Y por eso sé muy bien lo que significa vivir en situaciones difíciles durante muchos años de un sistema dictatorial. Pero al mismo tiempo uno aprende a respetar y uno aprende a saber que lo que debemos hacer es nunca utilizar la fuerza o la violencia, sino utilizar la conversación, la conciliación, el aceptar que los demás digan, aunque sea exactamente lo opuesto a tu propio criterio, tu propia manera de pensar, digan lo que les parece. Y la transición permitió que España pues tuviera una democracia y que ahora esta democracia se tiene que asentar. Está claro que no se ha hecho bien porque, por ejemplo, la Constitución española no se ha corregido ni una coma, más que por cuestiones muy puntuales y además por interés económico en un momento determinado, pero está claro también que sobre todo el título octavo, que se refiere a la estructura del Estado en las comunidades autónomas, que han sido muy beneficiosas en conjunto para el progreso de España, pero que hoy tiene que modificarse para asegurar precisamente pues, esta diversidad cultural y esta diversidad de toda índole, incluso lingüística, que existe en este país. Y todo esto se encuentra en fórmulas federales o confederales y en que se asegure que cada español, sea catalán o sea andaluz, se dé cuenta de que hoy ya somos ciudadanos del mundo, que tenemos que ser desde nuestro lugar de nacimiento, desde nuestro lugar de preferencia, tenemos que saber contribuir a las cuestiones que hoy afectan al mundo en su conjunto, que nadie se engañe. El medio ambiente no conoce fronteras, ni los grandes problemas sociales no conocen fronteras. Y por ese motivo, cuando me lo pidieron después de la transición, pues formé parte de un partido como independiente. Yo nunca he sido militante de ningún partido porque me ha gustado siempre decir lo que pienso. Y esto a veces, sobre todo durante aquellos años, pues me dio algunos problemas. Ya, claro. Me dio algunos problemas, pero después siempre me ha dejado muy buen sabor de boca el haber mantenido posiciones, aunque haya sido a contraviento. Por cierto, A contraviento se llama mi primer libro, ¿verdad? Porque creo que tenemos que estar en condiciones de mantener unos principios. Yo, como independiente, formé parte del primer gobierno de la democracia y después siempre he actuado con la misma independencia y hoy sigo haciéndolo. Pienso que España necesita, y en estos momentos de una manera casi apremiante, necesita cambios radicales, que los necesita Europa. España no puede seguir siendo, igual que otros países europeos, unos países que dependen de un sistema, que el propio presidente Obama, en el país de donde este sistema, el sistema neoliberal, se ha procurado extender a todo el mundo y especialmente a Occidente, el propio presidente Obama no lo ha seguido. Es decir, que hay una persona que no juega a la política económica neoliberal,
que es en los Estados Unidos el propio presidente demócrata, mientras que aquí en Europa pues hemos seguido la voluntad de los mercados hasta el punto de la desfachatez, de haber nombrado, y esto ha sido aceptado, que es lo que a mí me preocupa, de haber nombrado a un gobierno en Italia y en Grecia, que es la cuna de la democracia, sí, sin urnas, directamente los mercados. O sea, realmente hay ahora urgencia en cambios muy apremiantes. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en la historia, y esto lo han recalcado tanto el Papa como el propio presidente Obama, por primera vez en la historia, nuestra generación hace frente a problemas que o se resuelven o pueden llegar a puntos de no retorno, es decir, a puntos de irreversibles. Y esto nos llena de responsabilidad. Y tenemos todos que reflexionar, todos que decir, oye, dejémonos de estar de si somos de un lado o de otro. Ahora estamos frente a unos problemas que podrían llevar, mire, yo recuerdo cuando tenía unos 16 o 17 años, a finales de los 40, recuerdo que leí un libro de Albert Camus y terminaba diciendo, los desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Sería terrible que nuestros hijos y nuestros nietos se volvieran hacia nosotros y dijeran, les despreciamos, porque pudiendo, que podemos, está claro que podemos, no se han atrevido. Ahí metió una palabra usted, podemos, que es producto de cierta desazón, de descreimiento de la política tradicional que en España aparece, pero que además se tiene réplica en todo el mundo. Ha aparecido esta idea de que la política es algo sucio y que el mercado debe superar esas instancias, y entonces se ha desacreditado la política como una herramienta de solución o la búsqueda de solución de los problemas de la gente. Aquí acaba de pasar algo que usted lo dijo y yo también lo venía pensando. Nunca estuvo integrada el Reino Unido a la Unión Europea, mantuvo hasta su moneda, y pareciera que el único vínculo o ese puente, en todo caso, que veíamos los latinoamericanos desde la Argentina, era eso, ¿no? Pónganse de acuerdo para tener una misma banca, un mismo dinero, y tal vez la única cosa beneficiosa es el pasaporte de ciudadano comunitario que permite moverse de acá para allá. Sí. Especialmente cuando se tiene empleo. Claro, sí, si no hay empleo no se queda quieto uno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esa intención? ¿Era una intención meramente comercial? Yo creo que es muy importante, y esto se empezó por el 15M, que fue un movimiento en el cual la juventud, pero no solo la gente joven, la gente ya mayor también de corazón joven y de pensamiento, dijo, no puede ser, tenemos que cambiar, hay muchas cosas que deben cambiarse, y además deben cambiarse de acuerdo con lo que nos dicen nada menos que algunos referentes como la Declaración de Derechos Humanos, o como la Declaración sobre la Cultura de Paz y No Violencia, que yo tuve el honor de llevar hacia adelante en la UNESCO. Es decir, que mucha gente que decía, no nos engañemos, estamos en una situación en la que solo el 20% de la humanidad puede hablar de bienestar y el otro 80%. Si son seres humanos iguales que nosotros, cada ser humano es único y cada ser humano tiene que ser igual en dignidad. Por tanto, ¿qué estamos hablando aquí? Y entonces hubo esta reacción, que fue una reacción muy pacífica, pero que tuvo precisamente a través de los medios y sobre todo de la radio, tuvo una gran proyección internacional. Como consecuencia de esto, ha habido, pues esto, aquí en España, como sabe, ha habido unos planteamientos que han llevado a que algunos se hayan apuntado a esta, sí se puede, que por otra parte no es solo un grito que hayan hecho aquí el señor Obama, pues yes we can, o sea que sí que podemos, se puede cambiar, claro que se puede cambiar. Bueno, y ahora ya hay muchos que dicen, man, ya han fracasado. No, lo que no se puede tampoco es pretender que un movimiento de esta naturaleza pues tenga la mesura y tenga en determinados momentos la templanza y la capacidad de cintura para saber que hay determinados aspectos que hay que transformar, pero que no son en estos momentos lo más prioritario, que hay otros que no pueden proclamarse en palabras que puedan ser ofensivas,
todo eso necesita, es lógico, necesita pues el que haya un poco de rodaje, como se llama, ¿verdad? Claro. Y yo creo pues que el pueblo español lo que ha hecho es que ha reiterado posiciones y políticos que no han sido ejemplares, pero que han sido capaces, también ha influido el Brexit, de decir hay que salvaguardar la unidad nacional, hay que favorecer la estabilidad y sobre todo tiene que quedar muy claro que hoy hay una política a escala europea que hay que aceptar, en lugar de decir que no hay que aceptar, porque yo creo que no hay que aceptar la actual política europea, ¿no? Pero lo que es cierto es que ha hecho que haya unos resultados de las elecciones y hay que decir, bueno, pues esto es lo que en estas circunstancias, y vuelvo a repetir, ha influido mucho el pensar en que podría haber una quiebra, temor, sí, claro. el temor, el miedo, el que hubiera una quiebra, por ejemplo, de la patria española, ¿verdad? Y yo todo eso no lo creo factible. Creo que no se ha llevado bien desde el primer momento. Creo que se hubieran tenido hace ya 4 o 5 años, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que hablar muy claramente y decir, bueno, no tiene que haber diferencias, no puede ser que haya unos lugares que se pueden llamar Reino de Navarra o que se pueden llamar País Vasco y que sin embargo Cataluña no se puede llamar nación. ¿Por qué no? ¿Qué más da? Y es más, los asturianos, a mí me encantan los asturianos, dicen Asturias patria querida, o sea, en una palabra. Yo creo que no se ha sabido llevar bien el tema de Cataluña, ni el tema en general de la estructura del Estado, pero también, como conozco lo que pasó, en el momento en que se estaba redactando la Constitución, fue cuando en aquel momento estábamos todos todavía esperando que hubiera una reacción de los militares y de los ultraderecha a favor de la continuidad de un sistema dictatorial. Y estuvimos en un tris, y hubo un golpe de Estado en España, el 23F, que nadie lo olvide. Es que ahora parece que todas estas cosas ya fueron... No, hay que saber que en aquel momento hubo un general llamado señor Milán del Bosch, que dijo claramente, roja ya, pero rota no, y que dijo que sacaría los tanques a la calle, y sacó los tanques a la calle. Es decir, todo esto son cosas que tenemos que saber para decir, bueno, hay algunas funciones que ahora tenemos que llevar a cabo. Hay que hacer una reforma de la ley electoral en España. No puede ser que no valga lo mismo un voto en un lugar que en otro. No quiere decir tampoco que todos tengan que ver lo mismo de donde vengan, pero hay que atemperar todo eso para que sea una ley electoral justa. Hay que hacer rápidamente una reforma del título 8º de la Constitución, para que quede muy claro que hoy no tiene que haber, que además no caben. La conferencia de Viena en el año 1993, artículo 2, deja muy claro que la secesión solo está permitida, es decir, la autodeterminación, en caso de países que vienen de un sistema colonial o de un sistema de dominio militar. Digo todo eso para que veamos pues, que hay muchas cosas por hacer y que tienen que contar, yo creo, con la experiencia de aquellos que hemos vivido mucho y que quizá no tenemos más mérito que hemos vivido mucho, pero lo que es cierto es que podemos ahora orientar a los de Podemos, por ejemplo, diciéndoles que hay cosas que deben hacerse de esta manera o de la otra y que precisamente para que tengan éxito hay algunos de sus principios que deben moderarse, otros que deben modularse, etc.